Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ezequiel. Yo soy uno de los integrantes de la Iglesia Águilas Reales Punta Alta. Y hoy voy a hablar sobre un tema que a mí en lo particular me parece que es un tema que es fascinante, porque es un tema que en la palabra podemos encontrar mucha información, podemos encontrar mucha dirección, podemos encontrar exhortación, podemos encontrar historias, podemos encontrar em, avances, digamos, en cuanto a lo que se dice con respecto a estas situaciones y del mismo Cristo Jesús que sube la vara en algunas cuestiones y que hoy no hablamos tanto, que es la perversión sexual. La perversión sexual es algo que al día de hoy afecta directa o indirectamente dentro y fuera de los ministerios cristianos, y para esto tenemos que entender algo que es fundamental, es que primeramente es más común de lo que podemos pensar. Seguramente si comentamos esto dentro de los ámbitos o de los contextos religiosos, las respuestas a estas afirmaciones que acabo de hacer, como que la perversión sexual es algo que se ve mucho hoy en día dentro y fuera de los ministerios, seguramente una de las actitudes que puede generar es la de rechazo y hasta en algunas instancias eh, situaciones de discriminación dentro y fuera de las iglesias, ¿no? Para lo que es hablar de perversión sexual. Por eso, primeramente que todo, lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a intentar hacer, es llevar todo a la luz de las escrituras. Eh, Siempre lo importante cuando se hablan de estos temas, de cualquier tema en realidad, es entender que son cuestiones que nosotros tenemos que poder atravesar con lo que ya está escrito en la palabra, ¿no es cierto? Así que, hablando un poquito, o tomando en cuenta lo que acabo de decir, con esto de que la perversión sexual es algo que por ahí no se habla tanto hoy en día, esto es algo que puede generar rechazo y que puede generar instancias de discriminación hasta dentro de la iglesia, lo primero que vamos a hacer va a ser llevar un poco de luz a través de lo que ya está escrito. Por eso para esto les voy a pedir que me acompañen en su Biblia. Vamos a abrir lo que es Santiago 4:12 para ir comenzando a traer luz a lo que estamos hablando. Ahora se los voy a compartir en pantalla. Lo que vamos a verlo es en Nueva Traducción Viviente. Y es lo siguiente, con lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Primeramente tenemos que entender lo que dice en Santiago 4:12, que dice: solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Siempre que se hablan estos temas, o que se evitan hablar estos temas, tenemos que entender que nuestra posición siempre tiene que ser la posición de aquellos que somos encargados de llevar luz en estas instancias. Eh, Nunca nos podemos poner en papel de juez o juzgar al que tenemos delante nuestro cuando tomamos conocimiento, o cuando nos enteramos, o cuando nos comparten alguna instancia o alguna situación de perversión sexual. Por eso tenemos que entender que esto es algo que sucede bastante en el mundo. Hoy estamos en un tiempo donde hay mucha perversión. De hecho, todo lo que nos rodea y hasta lo que consumimos en las redes sociales eh, tienen contenido de perversión. Tal vez no es como pornografía misma, pero sí hay pequeñas cuotas que uno va consumiendo durante el transcurso de día que nos llevan a que esta situación de perversión sexual empiece a aparecer en nosotros, o empiece a revivir cosas en nosotros. ¿No es cierto? Por eso tenemos que entender que esto es algo que sucede, es más común de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros querríamos, pero primeramente tenemos que sacarnos de la mente el chip o la posición de juzgar a los demás y ver desde el punto de vista de la palabra de los que nos quiere decir con respecto a este tema. El tema de lo que es la perversión sexual es algo que yo considero que debe haber mucho. No nos debemos saber, no debemos ver toda la luz, pero sí entiendo que es algo que sucede y hasta ha sucedido en mi vida misma, y he tenido que, a través de la palabra, de la relación con el Espíritu Santo y a través del caminar cada día un poquito más en esto de acercarme a Cristo Jesús, para poder acercarme a Dios, tuve que entender que esto es algo que nos puede atravesar, o en el caso mío que me pudo atravesar en algún tiempo, pero que es importante uno poder, a través de la luz de lo que está escrito, estar libre de lo que podamos estar viviendo.
Por eso la perversión sexual es una instancia que en algún momento de nuestra vida nos atraviesa y está relacionada directamente a algunas instancias específicas que no pueden ser consideradas como absolutas, ya que mucho de lo que tiene que ver con la perversión sexual es un misterio para muchos de nosotros, y a esto me refiero que estas circunstancias pueden ser el resultado de un legado generacional por parte de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que podemos o no conocer. Em, a lo largo de todo este tiempo, en esta tarea, ir investigando, de entender cómo funcionan las ataduras espirituales, cómo funcionan los legados familiares, una de las primeras cosas que yo leí a través de la palabra, que a mí me pareció fascinante el día que lo leí, y el día que lo pude entender y el día que lo pude hablar con un amigo, un gran amigo que tengo en Cristo que aprecio mucho, em, pero cuando el día que yo lo leí esto me impactó mucho, porque esta fue para mí la puerta que me abrió el entendimiento a todo lo que tiene que ver con la perversión sexual, que, que hoy afecta a muchos cristianos. Muchos cristianos están en silencio, muchos cristianos no quieren hablar de este tema porque sienten juzgados, discriminados, no se sienten comprendidos, o hasta muchas veces necesitan salir de estas instancias y no tienen las herramientas a la mano para poder hacerlo. Y a veces no hay experiencia en los ministerios porque no es un tema que se aborde de una forma profunda, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo leí, lo primero que yo leí y que para mí fue fascinante, fue el Concilio de Jerusalén. Esto yo voy a ir mostrando los fragmentos de la palabra, pero es importante que vos en tu casa puedas indagar, puedas leer, puedas interiorizarte en el capítulo completo de lo que vamos a hablar ahora, porque en mi vida esto fue el preámbulo, fue la primera etapa, la primera cosa que la primera forma en la que Dios empezó a hablar a mi vida sobre este tema, y que es el Concilio de Jerusalén. Un poco para entrar en contexto, yo voy a leer un fragmento de ese concilio, pero un poco para entrar en contexto y entender esto, en una de las iglesias eh, estaba sucediendo que había un problema en cuanto a lo que se enseñaba cuando empezaban a llegar los gentiles a la iglesia. Esto estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Entonces lo que sucedió fue que cuando los gentiles se empiezan a convertir al cristianismo, vamos a llamar así, en realidad creen en el Evangelio, creen en Jesucristo y les es revelado el Jesucristo, ellos empiezan a ser bautizados por el Espíritu Santo de la misma forma que que el pueblo de Israel, que los judíos del momento, del tiempo, de esa época, ¿no es cierto? Entonces lo que sucede es que empieza a haber un conflicto entre el pueblo judío que seguía las leyes y las normas y los gentiles que recién empezaban a creer en Cristo. Y lo que sucedía es que hubo un conflicto entre los fariseos de la época con los gentiles que recién comenzaban. Yo lo que les quiero leer está en Hechos 15, para que vayan buscando ahí en el lugar en el que estén. Si no, yo lo voy a pasar acá de todas formas. Em, que esto parece fascinante. En este concilio lo que sucedía era que querían básicamente circuncidar a los gentiles y querían que ellos cumplieran con las leyes que le habían sido entregadas desde Dios hacia Moisés para el pueblo. Entonces, claro, cuando empezó a suceder todas estas cuestiones, se empieza a generar un conflicto y empiezan a debatir entre si había o no que hacer la circuncisión, entre otras cosas, a los gentiles que recién llegaban a la iglesia. Entonces, en esta cuestión de debate se juntan los ancianos de la iglesia, entre esos estaban los apóstoles, y empiezan a debatir sobre este tema. Y lo que sucede acá en Hechos 15-28, que te vuelvo a repetir, esto es importante que vos lo puedas escuchar con una Biblia al lado tuyo, algo para anotar, y que te interiorices en el contexto de las cosas que estamos hablando, porque cuando nosotros descontextualizamos la palabra, la sacamos a la palabra, la fragmentamos a la palabra y no entendemos el contexto en el que suceden ciertas cosas, a veces la revelación no es completa en nuestras vidas porque no entendemos en la instancia en la que están sucediendo estas cuestiones, ¿no es cierto? Pero dice esta palabra en Hechos 15:28. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual.
Si hacen esto, harán bien a Dios. Así termina este pequeño pasaje. Y a mí me pareció fascinante cuando yo lo empecé a leer. Dije, bueno, em, no imponer sobre el pueblo unas cargas que no sean mayores a unos pocos requisitos, que es lo que acabamos de nombrar, pero en ningún momento, y esto hago la aclaración para que aquel que esté viendo o escuchando este video no crea que por simplemente cumpliendo estas cosas estamos bien dentro de lo que tiene que ver al reino de los cielos. Es importante seguir yendo al templo, en nuestro caso a las iglesias, y poder seguir interiorizándonos en la palabra e ir aprendiendo cada vez más de la palabra. Pero lo que acá sucede es algo fascinante. A los gentiles de época se les solicita, se les da como uno de los pocos requisitos que no tengan inmoralidad sexual. Entonces, cuando yo leía esto de la inmoralidad sexual, decía, bueno, qué complicado primeramente, ¿no es cierto? Porque la inmoralidad sexual abarca un sinfín, un abanico de cosas que es bastante amplia y que cuando uno viene de vivir en el mundo, y aún aquellos que vienen de vivir dentro del contexto del evangelio, digamos, de cuna cristiana, puede suceder que el mundo mismo te haya impuesto o hayas tenido acceso a cosas que no deberías haber tenido, pero que haya despertado en nosotros algo de perversión en nuestras vidas. Entonces, la perversión está ligada, literalmente está ligada directamente, mejor dicho, a la inmoralidad sexual, entre otras cosas. Tenemos que entender que en lo que respecta a lo que es a la sangre, tiene un valor y un poder profético que es un principio celestial. Em, y ese principio y ese valor profético puede ser utilizado para bendecir, edificar y llevar luz, como así también puede ser utilizado para destruir, para desmembrar y para quitar del camino correcto, del camino que nos lleva a Dios. Entonces tenemos que entender que en lo que es la sangre hay un poder altísimo, un gran poder profético y un gran principio celestial de cómo funciona el cielo mismo acá en la tierra. Entonces, cuando yo leía esto, una de las cosas que me empezó a suceder era que yo decía, bueno, inmoralidad sexual tenemos que quitarlo de la ecuación. Qué difícil que es. Em, ¿Qué es lo que hay atrás de la inmoralidad sexual? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede con la inmoralidad sexual es que cuando tenemos, o con lo que sucede con la perversión sexual, es que cuando recaemos en las instancias del consumo de pornografía, de la masturbación, lo que nosotros comenzamos a hacer inconscientemente, porque esto es algo que no sabemos mucho, es que comenzamos a generar pactos de sangre con lo que está entrando por nuestros ojos. Pero para entender todo lo que significa el pacto de sangre que generamos nosotros con nuestro cuerpo y lo que ingresa por nuestros ojos, tenemos que entender un poco de cómo funciona la sangre. Para eso quiero que em, tengamos en mente principalmente este concepto, que lo que utilizó Cristo Jesús para salvarnos y comprarnos a nosotros mismos fue sangre. Su sangre misma derramada en la cruz es la que generó que podamos tener identidad de hijo, podamos tener identidad de reino y podamos tener, ¿cómo se dice esto? Podamos tener acceso a todas las promesas de Dios sobre nuestras vidas, a través de la sangre de Cristo. Entonces, para poder seguir avanzando en lo que es la perversión sexual y lo que es la inmoralidad sexual, primeramente tenemos que entender la importancia de la sangre como un elemento profético, un elemento de gobierno, un elemento de identidad y un elemento de destrucción. Entonces, para eso les voy a pedir que vayamos a Hebreos. Les vuelvo a repetir, estamos leyendo todo en Nueva Traducción Viviente. Dijimos, ahora no lo encuentro. Hebreos 9:13. Y en Hebreos 9:13, dentro de este contexto, empieza a explicar un poco lo que la funcionalidad y lo importante de la sangre. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, acá tenemos
un buen preámbulo de la importancia de la sangre. Dios utilizó y ofreció, Dios utilizó la sangre de Cristo y Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio delante de Dios para ser comprados a precio de sangre. Entonces, ¿qué pasa con esto de la inmoralidad sexual y de la perversión sexual? Que cuando nosotros comenzamos con estas instancias de masturbación, ya sean hombres o mujeres por igual, lo que sucede es que estamos generando pactos de sangre a través de aquello que vemos con nuestros ojos y hasta podemos imaginar en nuestra mente. Y lo que termina como resultado de estas situaciones es que estas prácticas nos terminan alejando del corazón de Dios. De hecho, en la Biblia no habla específicamente sobre la masturbación y en estos tiempos está abierta la interpretación con respecto a este asunto. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que entender que puede haber múltiples interpretaciones con respecto a la inmoralidad sexual, a la perversión sexual, pero las que yo le quiero compartir hoy o los que vamos a hablar hoy están ligadas directamente con los pactos de sangre. Por eso tenemos que entender la importancia o el poder que tiene la sangre eh, cuando se utiliza, cuando la podemos utilizar correctamente, ya sea para encontrar nuestra identidad como hijo o ya sea como eh, tener los malos hábitos que pueden llegar a traer condena a nuestras vidas y pueden llegar a traer destrucción a nuestras vidas. Una de las cosas que habíamos hablado al principio era sobre el tema de la circuncisión que eh, se le, em, se le exigía al pueblo judío. Y la circuncisión consiste, esto lo estuve escuchando hace poco de un judío conocido del ambiente de lo que es de los streams y demás, y él comentaba que el judío al octavo día se le hace la circuncisión al bebé. eh, Hay varias ramas de judaísmo, pero en una de las ramas el judío ultra ortodoxo lo que hacía era que en la circuncisión se le daba de beber, se le moja el rabino se moja el dedo en vino y le da vino al bebé, y sin anestesia se le hace la circuncisión. Y lo que sucede con la circuncisión a tan temprana edad es que eventualmente con el tiempo se va perdiendo sensibilidad en el genital, en el glande. El glande sería el glande. Se va perdiendo sensibilidad con los años. Entonces, fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Cómo esa práctica del pueblo judío quiere ser llevada a los gentiles recién llegados de la iglesia de la época. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pablo? Que interviene junto con todo el concilio de ancianos, que es el primer concilio de Jerusalén, lo pueden encontrar así en la palabra, y cómo ellos hacen el abordaje con respecto a todo lo que es la sangre y a lo que es ese tipo de prácticas. Entonces es importante que cuando hablemos de perversión sexual o hablemos de inmoralidad sexual entendamos que la sangre es el eje principal que, que maneja la inmoralidad sexual o la perversión sexual en, en la vida del cristiano. De hecho, como le estabas hablando hoy, yo creo que una de las primeras cosas que se le da al patriarca Abraham, que se le pide que se circuncide él mismo y después se circuncide a sus hijos, era justamente por esta cuestión de que en la carne misma, en la que genera esos genitales, en cuanto a lo sexual, de alguna manera lo que se buscó fue que em, esas sensaciones que se generan a través, en el caso del hombre, del pene, a través de la circuncisión, fueran disminuyendo a través de los años porque ya había una tendencia a la desviación con respecto a las inmoralidades sexuales, con respecto a los pactos de sangre y con respecto a todo lo que va en contra del diseño original de Dios. Que uno de los preceptos o uno de los diseños originales de Dios es el matrimonio. Pero entonces, volviendo un poco al tema, lo que estábamos hablando era que la perversión sexual, la inmoralidad sexual, los pactos de sangre a través de la masturbación y a través de nuestros ojos, los que empieza a generar en nosotros, que nosotros empezamos a ligar y empezamos a fragmentar nuestra alma. Cuando uno se masturba, cuando uno consume pornografía, cuando uno con los ojos encuentra satisfacciones sexuales a través de una pantalla o asimismo a través del caminar en el día a día, lo que sucede es que nuestra alma poco a poco se va fragmentando porque además de empezar a ligar nuestra alma con nuestros ojos, empezamos a generar pactos a través de la sangre con respecto a prácticas que,
que llevan a eso, a generar un pacto de sangre a través de una práctica que nosotros mismos realizamos. Pero bueno, uno de los mandamientos que Dios le entrega a Moisés está en Éxodo 20:14, vamos a buscarlo. Y uno de los mandamientos que le entrega Dios a Moisés es no cometas adulterio. Lo que sucede con el no cometas adulterio es que primeramente tenemos que entender que se trata de un pecado que va contra un sacramento. Mejor dicho, sí, va contra un sacramento, que es el sacramento del matrimonio, que es algo, es una cosa santa instituida por Dios, por lo que atentando contra él se comete gran injuria contra el Creador. Y en segundo lugar, que el adulterio es equiparable al hurto por cuanto se roba a la mujer o al marido. Cuando hablamos de adulterio, lo que estamos hablando es todo lo que va en contra de las prácticas que tienen que ser concebidas dentro del matrimonio y las consecuencias que traen el adulterio, propiamente dicho, lo que estábamos hablando, que son la masturbación, hablando hoy, trayéndolo a estos tiempos, ¿no? Es la masturbación, el consumo de pornografía y el problema que empieza a suceder con la masturbación y la pornografía, hoy por hoy, es que uno comienza a idealizar el sexo a donde lo que empieza a suceder con la idealización del sexo es que nada de lo que hagamos en nuestra intimidad empieza a satisfacer esos deseos sexuales que vienen por lo que entra por nuestros ojos o por lo que empieza a desear nuestra carne. Tenemos que entender que todos esos deseos nacen de una práctica que es perversa y que nos trae consecuencias que pueden llegar desde aflicciones naturales como la inflamación de genitales, la irritación de piel y la pérdida de sensibilidad, como así también la pérdida del apetito sexual. Y además que empezamos a generar un vacío que es difícilmente de llenar, en el caso del matrimonio es muy difícil de llenar con nuestra pareja. Lo que termina llevando a que esto nos termina desviando del camino con Dios, nos termina desviando del diseño original de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, etc. Entonces, ¿qué sucede con el tema de la masturbación, la pornografía y de la perversión sexual que se genera a través de las prácticas sexuales fuera del matrimonio, del plan original de Dios, ¿no es cierto? Es que todas estas cuestiones nos terminan alejando de Dios. En la ignorancia de no entender cómo funciona la sangre, ese elemento profético que está muy bien enseñado a través de la palabra, nosotros empezamos a fragmentar nuestra alma y se empieza a hacer una ramificación de fragmentación donde nos empezamos a ligar en el alma con un montón de cosas que entran por nuestros ojos por la ignorancia o muchas veces por una decisión. Entonces tenemos que entender que lo que es perversión sexual es todo lo que nosotros, entre otras cosas, hagamos a través de los pactos de sangre que generalmente están relacionados en una primera instancia a la masturbación, al consumo de pornografía, al deseo, a los deseos de la carne a través de los ojos. Entonces es muy importante en este tiempo que podamos, eh, para poder encarar estas situaciones de perversión sexual, porque yo les quiero decir una cosa, yo sé que hay perversión sexual dentro del mundo cristiano y ni hablar del mundo de afuera, del mundo secular. El problema es que no hay un abordaje que sea realmente, no es que no hay un abordaje, es que hay ignorancia o no hay conocimiento en cuanto a toda la problemática que hay detrás de las acciones perversas sexualmente hablando. Em, Esto es muy importante que podamos entenderlo así, que nos saquemos el chip, que no juzguemos a nadie con respecto a estas cuestiones, porque son cuestiones que a veces no están relacionadas directamente con nosotros, sino que están relacionadas con herencias que pueden venir a través de nuestra familia, a través de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y tal vez muchas cosas de las que nosotros estemos atravesando, no todas, pero sí un porcentaje, estén totalmente ligadas a eso. Entonces tenemos que entender que la perversión sexual hoy es un tema que tenemos que generar un abordaje, que tenemos que ocuparnos, no preocuparnos porque Satanás fue vencido, sí ocuparnos de llegar a la revelación de aquello que nos va a hacer libre, que en este caso es Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Ahora, tenemos que entender, y hoy le hablo a aquellos que pueden estar dentro de un ministerio, que pueden estar alejados o muy cerca de una vida
de compromiso ministerial y estás atravesando por instancias de perversión sexual, primeramente tenés que entender que es importante que todo lo puedas atravesar a través de la palabra, que todo lo puedas atravesar con la palabra, porque la palabra es lo que nos hace libre. Dice que la verdad nos hará libre, la verdad está escrita. Entonces, tenemos que entender que en este tiempo todo lo que nos rodea, o todo lo que hay en la televisión, en su gran mayoría, habla, muestra y lleva adelante un mundo de perversión sexual. Hoy vemos mujeres con muy poca ropa, hombres con cuerpos totalmente perfectos, y tal vez en el día a día vamos consumiendo pequeñas dosis de cuestiones que entran por nuestros ojos y se empiezan a abrir los deseos de la carne, empiezan a abrir los deseos de la carne. Esto es algo que históricamente a través de la palabra ha sucedido y aún hoy sigue sucediendo. Lo que pasa es que hay pudor o hay vergüenza para poder hablar de estos temas. Entonces, antes de continuar, yo te aconsejo que vos puedas todas estas cuestiones hablarlas con las autoridades de la iglesia en la que estás. Las autoridades de la iglesia de Águilas Reales, claro que sí. Porque esto es algo que sucede, la perversión sexual sucede. Iglesia, esto sucede, uno tiene que ser libre, uno tiene que ser libre, pero para uno ser libre primero tiene que entender que hay algo que hay en nuestra vida a solucionar. Por esto es un muy buen tiempo y va a ser un muy buen año en cuanto a todo lo que tenga que ver con ser libre de todas estas cuestiones de perversión sexual, de inmoralidad sexual que puedan haber en nuestras vidas. Por eso, hoy si estás en un ministerio, es importante que vayas a la cabeza de tu casa, a la cabeza de tu iglesia, del ministerio en el que estés y puedas buscar ayuda, porque esto es algo que se restaura. Esto es algo que ha pasado históricamente a lo largo desde la creación del mundo y aún nosotros tenemos esperanza encontrada en Cristo Jesús, que en Él podemos ser limpios a través del pacto de sangre que Él hizo, que es eterno, que es irrevocable y que no se repite. Em, y con respecto a lo que estamos hablando del adulterio, me gustaría que fuéramos a Mateo 5, Mateo 5:27. Esto me parece que en lo que yo creo es fascinante, porque lo que veníamos hablando con esto de la masturbación, el consumo de pornografía, de todo lo que ingresa por nuestros ojos, Jesús da una enseñanza acerca de lo que es el adulterio. Dice Mateo 5:27. Dice, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido con ella ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, cortala y tirala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, entendamos lo que nos dice la palabra. No habla directamente de masturbación, no van a encontrar versículos que hablen directamente sobre la masturbación. Pero acá Jesús hace una aclaración muy importante. Y si tu mano, incluso tu mano fuerte, te hace pecar, cortala y tirala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Miren todo lo que hay detrás de la masturbación. Ni hablar de lo que está diciendo acá con respecto a la ley de Moisés, ¿qué es lo que dijo él? ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Y Jesús sube la vara encima, pone la vara mucho más alta y dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces tenemos que entender que no hay inocencia a través de lo que consumimos con nuestros ojos, ya sea hombre o mujer. No hay inocencia. Hay inocencia cuando no hay conocimiento, pero el conocimiento, la revelación del conocimiento está escrito. Y si hoy vos en tu vida estás pasando por situaciones de perversión sexual en tu vida personal, tenés que empezar a atravesar tu vida misma con lo que está escrito. Y entender que mucha de la condena que nosotros hoy tal vez pasamos o hemos pasado, o tal vez puede ser que llegamos a pasar, viene a través de los ojos. Hay que cuidar los ojos. La perversión sexual es algo que sucede muchísimo. Em,
La inmoralidad sexual tiene un poder destructivo que es inmenso. Hasta miren una cosa, el apóstol Pablo hace referencia a este mismo asunto y hace una declaración a estas prácticas que destruyen. Para esto vamos a ir 1 Corintios 6:18. Yo lo voy a seguir poniendo en pantalla, pero por si tenés tu Biblia a mano, tienes un papel para escribir, escribilo. Importante que todo lo que compartamos a través de esto vos lo puedas leer con tranquilidad, con la revelación del Espíritu Santo, porque te vuelvo a repetir, si hoy estás pasando por una situación de inmoralidad sexual en tu vida, en tu matrimonio, en tu adolescencia, en tu juventud, tené por seguro que se puede ser libre de esas situaciones. Tené por seguro que tal vez parte de esa perversión tenga que ver con vos mismos por tus decisiones, pero también tienen que ver con aquello que venimos arrastrando generacionalmente. Pero miren lo que dice Pablo acá en 1 Corintios 6:18. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Esto es importante que entendamos. Acá el apóstol Pablo específicamente dice, huyan del pecado sexual. Huí del pecado sexual. No trates de hacerte fuerte y lo valiente porque el pecado sexual trae condena. No tenemos que ser tan sonsos de querer enfrentar algo. Todo fue clavado en la cruz. Todo fue vencido en el cielo y acá en la tierra por Cristo Jesús. Pero también nosotros tenemos que poner nuestra cuota de poder cuidarnos en cuanto a estas cuestiones. Por eso el apóstol Pablo hace esta aclaración. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Miren lo que dice, miren el contraste que nosotros podemos hacer con respecto a estas prácticas, que en el libro de Santiago 4, mientras después lean todo el capítulo 4 de Santiago, él hace como las aclaraciones para seguir acercándonos más a Dios. Él hace referencia a lo siguiente en Santiago 4:7, vamos a buscarlo. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de todo. Él huirá de ustedes. En cuanto a todas las pruebas que puedan sobrevenir en nuestras vidas, tenemos que ser fuertes y pararnos en la roca firme que es Cristo Jesús. Nuestro, nuestro concepto, nuestra roca fuerte tiene que ser Cristo. Y acá Santiago dice que nos humillemos delante de Dios y que recetamos al diablo y él va a huir. Pero Pablo hace la aclaración, dice, el pecado sexual, muchachos, muchachas, huyan del pecado sexual. ¿Por qué tenemos que huir del pecado sexual? Y bueno, para esto tenemos que entender cuál fue el plan original de Dios con respecto al hombre y la mujer. Tenemos que entender que la perversión sexual en nuestras vidas lo único que trae es destrucción y desolación. De hecho, antes de hablar específicamente sobre el plan original de Dios, yo los invito que cuando puedan releer la historia de lo que sucedió con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Si recordamos lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, ustedes fíjense que estaba Lot, como el sobrino de Abraham, estaba ahí, unos ángeles lo van a visitar, y lo que sucede es que o lo que mejor dicho podemos entender es que en estas ciudades operaba un nivel de perversión sexual altísimo. Dice que todos los hombres, tanto jóvenes como ancianos, se acercaron a la casa de Lot cuando él le insistió a los ángeles para que fueran a pasar la noche en su casa. Los ángeles iban a pasar la noche en la plaza y Lot le insiste que lo pasen la noche en su hogar. Y cuando sucede esto, lo que pasa es que con todos los jóvenes, adultos, ancianos, se le acercan a la casa de Lot y les piden que saque afuera a esos hombres porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Fíjense cómo opera la perversión sexual. La perversión sexual, cuando está en niveles demasiado altos, nubla el juicio de las personas. Nubla el juicio de las personas y va en contra de aquello que Dios establece como una vida sexual sana, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que
lo que intentan hacer los hombres, todos los que se presentan en la casa de Lot, es agarrarlo a Lot porque querían fajarlo, porque Lot no quería entregar a los ángeles salen, dejan ciego a todos y meten a Lot adentro de la casa y le dicen que los ángeles le dicen a Lot, che, vamos a destruir la ciudad, o sea, andate con tu mujer, andate con tus hijas, andate con tus yernos, y miren lo que es la perversión sexual, que cuando Lot les va a decir a sus yernos que la destrucción se está aproximando, lo que sucede es que los yernos nos toman en broma. Porque la perversión sexual hace eso, la perversión sexual en niveles altos te nubla la vista, te nubla el juicio. Entonces eso no nos permite que podamos tomar decisiones correctas o decisiones que vayan conforme a lo que es el reino de los cielos, lo que se estableció como el reino del cielo y traerlo acá a la tierra. Entonces yo te aliento que cuando escuches este video, cuando escuches este audio o en el formato que lo vayas a ver, que puedas ir unos pasos hacia atrás y puedas buscar una vez más la historia de Sodoma y Gomorra, porque en ella vas a ver, en esa historia vas a ver cómo opera la perversión sexual y todo lo que conlleva. La historia de Sodoma y Gomorra la vas a poder encontrar en Génesis 14. Em, Mejor dicho, Génesis 19, me confundí yo. Génesis 19 vas a poder encontrar la historia de Sodoma y Gomorra. Léela, volvé a la escritura y enfocá lo que está escrito en todo ese capítulo. Y vas a ver cómo vas a poder ver a partir de ahora la perversión, cómo se ve reflejada la perversión sexual en esa ciudad. ¿Y qué es lo que conlleva todo eso? ¿Cómo se nubla el juicio? ¿Cómo impide tomar decisiones? ¿Cómo nos cuesta creer en la revelación cuando estamos inmersos, estamos sujetos o atados a una perversión sexual? Lo que hablábamos hace un ratito con respecto al plan original de Dios es que el plan original de Dios es la de la creación del hombre y la mujer. Génesis 2:24, dentro de lo que es el plan original de Dios con el hombre y la mujer, acá hace una referencia que está hablando literalmente del matrimonio. Dice que esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Es importante que entendamos el plan original de Dios, lo que se estableció como lo original. El hombre y la mujer que se unen pasan a ser una sola carne. Entonces, cuando hay en nuestra vida perversión sexual o cuando hay prácticas que son sexualmente incorrectas, lo que empieza a suceder es que nuestra alma se fragmenta, nuestra carne se fragmenta y dejamos de ser uno delante del trono de Dios y empezamos a ser uno con todos los que hemos pactado a través de la sangre. Entonces es importante que en este tiempo la perversión sexual sea algo que se ha revelado en nuestra vida porque es algo que nosotros tenemos que superar en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús eh, vamos a poder superar estas cuestiones con la revelación de la palabra. Este versículo resalta la intención de Dios de que la relación sexual esté dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento la inmoralidad sexual está condenada. En el Antiguo Testamento la ley de Moisés contiene diversas prohibiciones contra prácticas sexuales consideradas perversas. Y para esto eh, te invito a que después en tu casa, en el lugar en el que estés, en el ratito libre que tengas, puedas leer Levítico 18 y Levítico 20. Ahí se enumeran varias conductas sexuales que son condenadas, tales como el incesto, el adulterio, la homosexualidad y la bestialidad. Un ejemplo está en Levítico 18:22. Levítico 18:22. Dice, no practiques la homosexualidad. Al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer es un pecado detestable. Hay condena, hay prohibiciones en la palabra con respecto a las prácticas sexuales que podemos llevar adelante. Este es un capítulo que te recomiendo que puedas leerlo, porque esto va a traer luz a tu vida. Eh, Levítico 20:13.
Miren lo que dice acá. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Tenemos que entender que detrás de la perversión sexual no hay inocencia, realmente trae condena y trae muerte en nuestras vidas. Hoy podemos entender que tal vez la muerte no es la muerte en el momento inmediato, pero lo que va muriendo en nosotros es nuestro espíritu, lo que va muriendo en nosotros es nuestra alma, lo que va muriendo en nosotros es el propósito eterno que hay sobre nuestras generaciones, sobre nosotros como una generación y sobre las generaciones que continúan. Em, lo que habíamos hablado en un principio, en el Nuevo Testamento, la inmoralidad sexual es abordada también por el apóstol Pablo. Y aborda la sexualidad en sus cartas, advirtiendo contra la inmoralidad sexual y promoviendo una vida conforme a los valores cristianos. Lo que habíamos hablado hoy en 1 Corintios 18, en 1 Corintios 6, vamos a buscarlo acá también. 1 Corintios 6, del 18 al 20, lo que habíamos hablado hoy. Huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. El alto precio por el que somos comprados, el alto precio que Dios tuvo, que puso sobre la mesa para comprar tu vida y la mía, es la sangre de su Hijo Jesús. Por eso la inmoralidad y la perversión sexual trae tanta condena y muerte a nuestras vidas hasta que esto es revelado. Tenemos que entender que esto no es un problema, no es algo... Un problema se genera cuando hay una situación a resolver y aún la respuesta no está. Nosotros tenemos la respuesta es la palabra, la respuesta es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz y eso es lo que a nosotros nos hace libres, la sangre de Cristo. Aún si a lo largo de tu vida has hecho pactos, has pactado desde el desconocimiento y la ignorancia, tenés que saber por seguro que hay un pacto por encima de todos esos pactos, que es el pacto de Cristo Jesús. Em, pero lo que les decía, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también aborda la sexualidad y advierte contra la inmoralidad sexual y promueve una vida conforme a los valores cristianos. Eh, con respecto a todo lo que es la perversión sexual, la masturbación, consumo de pornografía, tenemos que entender que todas estas prácticas que hoy se ven, que hoy tenemos acceso a una mano de distancia a través de un teléfono, eso trae condena, nos trae condena, tenemos que ser libres de todo eso. Y aún eh, el, el diseño original de las prácticas sexuales está dentro del matrimonio como un diseño original de Dios. Por eso es tan importante que hoy los jóvenes puedan tener la revelación de la palabra. Acá tienen que entender que nosotros, lo que hablábamos en un principio, no somos jueces sobre lo que hace nuestro prójimo. Nuestro único juez eh, es Dios y Cristo Jesús es nuestro defensor. Entonces, en Él vamos a encontrar nuestra identidad de hijo. Si hoy estás pasando por una situación de perversión sexual en tu vida, en tu matrimonio, aún estás a tiempo. Dice que la misericordia de Dios se renueva día tras día. Constantemente la misericordia de Dios se renueva en nosotros. Dios está esperando a que sus hijos levantemos nuestra mirada y podamos enfocarlas en su trono. Si hoy estás pasando por situaciones de perversión sexual en tu vida, en tu matrimonio, no hay nada que Dios no pueda restaurar en tu vida. Si hoy estás como sacerdote de tu casa y aún la perversión sexual atraviesa tu intimidad y hoy no sabes cómo salir adelante, cómo enfocarte, yo te recomiendo y te insisto a que vayas a la oración, que vayas a la intimidad con el Espíritu Santo, que pidas revelación y que leas la palabra, porque a través de la palabra uno es libre, a través de lo que está escrito. Si hoy te estás masturbando, estás haciendo pactos de sangre, es lo que hablábamos hoy, lo que estuvimos desarrollando con los pasajes que están en la palabra. Y en los pactos de sangre
Hay condena y hay condena de muerte. Te vuelvo a repetir, no quiere decir que mañana das un paso y te vas a morir. Quiere decir que nuestro espíritu y nuestra alma va muriendo poco a poco. Pero si nosotros enfocamos nuestra mirada en el trono de Dios y nosotros tomamos agua de ese río de agua viva que es Cristo Jesús, aún lo que puede hacer que parecer que esté totalmente muerto, lo que puede ser como una gran muralla, una gran puerta delante de tu vida, aún hay esperanza. Podés continuar y estar conforme al diseño original de Dios. Em, Nosotros tenemos que entender que la pureza sexual es vista como una virtud y está escrita en la palabra. Para eso te voy a pedir que vayamos a Hebreos 13:4. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Estás a tiempo, estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo aún de poder ser transformados y poder ser restaurados. Y hoy si sos un joven y no estás en tu matrimonio y estás consumiendo pornografía y hay masturbación en tu vida, tenés que entender que vos podés ser libre de eso, que vos podés aún aferrarte al plan original de Dios. Y aún si ya has tenido relaciones sexuales fuera de tu matrimonio, ya has hecho prácticas sexuales que te llevan a la perversión, solamente lo que hemos pasado por situaciones como esas podemos entender todo el trasfondo que conlleva esa situación. Pero déjame decirte una cosa, se puede restaurar, se puede vivir una vida de paz, se puede vivir una vida de propósito, se puede vivir una vida de diseño. Aún vas a ver el diseño y el propósito en tus hijos. Si aún no llegaron, lo vas a ver. Y si hoy están acá en vida, están en este plano junto con vos, date por seguro que todo lo que vos restaures va a bendecir tu vida y la de tus generaciones. En Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5 dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Este es un tiempo donde podemos ser restaurados, podemos tomar el control de nuestro cuerpo, podemos vivir una vida en santidad y en honor. Hay que ocuparse. No es un problema, el problema es cuando no hay una respuesta, cuando hay que desarrollar una respuesta. Hoy la respuesta está y la tenemos escrita. Si hoy estás en un ministerio y en ese ministerio entendés que en tu vida hay perversión sexual, acércate a las autoridades de tu iglesia, acércate a tus líderes. Tener el discernimiento de saber con quién hablarlo. Hay mucha gente que no está preparada para escuchar estas cosas. Pero no te olvides lo que dije al principio. En el libro de Santiago hace la aclaración. El único que es juez sobre nuestras vidas es Dios. Ahora, busca ayuda. Es algo de lo que se puede salir adelante. Podés restaurar el tabernáculo que hay en tu vida. Podés restaurar tu vida. Podés ser libre de toda perversión. La perversión sexual hoy es un problema que está hasta dentro de los ministerios. Entonces, hoy tenemos que entender que tenemos que llevar toda la luz. Todo puede ser un restaurado. En nuestra vida aún hay esperanza. Y aún si no sos joven y sos una persona adulta, sos un tipo grande, una mina grande, y en tu vida ha habido perversión sexual, aún puede ser restaurado. Cristo Jesús lo puede restaurar porque el pacto de sangre que Él hizo está por encima de cualquier pacto de sangre que hayas podido hacer vos, yo o quien sea. Entonces, la inmoralidad sexual, la perversión sexual te va a alejar de Dios, te aleja del corazón de Dios. Dios en el Antiguo Testamento lo condena. Por eso yo hoy te decía que leyeras Levítico 18 y Levítico 20. Ahí vas a encontrar un montón de información. Tenés que leerlo, tiene que ser revelado en tu vida. Vas a encontrar información con respecto a todas estas prácticas sexuales que están
condenadas por parte de Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos esperanza. Pablo nos dice, nos recomienda, che, huyan del pecado sexual. En Cristo Jesús entendemos que Él dice, Él sube la vara. Ya si deseas con tus ojos la mujer de otro, estás cometiendo adulterio. Aún si con tu mano más fuerte te hace caer en pecados sexuales, es mejor que te la cortes y que llegues al reino de los cielos con una mano menos. Pero aún Cristo Jesús, en ese pacto eterno que hizo a través de la cruz, con su sangre, aún en Él podemos encontrar esa identidad de hijo. Aún en nosotros podemos ser restaurados. Es lo que yo te decía hoy. A los judíos que se les revelaba el Cristo, estaban en la iglesia y cuando llegaban los gentiles, había una secta de fariseos que querían imponer sobre ellos leyes. Y Pablo le dice, che, no, no, no. Llegamos a un común acuerdo. Lo que vamos a hacer es pedirle unas solas pocas cosas, pero hay que seguir yendo al templo, hay que seguir yendo, hay que seguir estando en la formación necesaria para poder ser libre de estas cuestiones. Hoy la perversión sexual nos rodea, hoy el mundo nos quiere presentar todo lo que son satisfacciones a través de la carne, pero nosotros tenemos promesa de una vida eterna, de una vida en santidad y en honor. Por eso hoy, hoy tenemos que entender que podemos ser libres de todas estas cosas. Busca ayuda dentro de tu casa, en las personas correctas, en las personas maduras, personas del reino que sean maduras. Y vas a ver que todo lo que te pueda haber llegado a atormentar hasta el día de hoy, todo lo que haya sido como una carga sobre tu vida, vas a ser libre de todo eso, a través de lo que está escrito, a través de lo que hizo Cristo Jesús y a través de aquello que ha sido prometido en nuestras vidas. Todo puede ser restaurado, pero busca ayuda. Es un buen momento para buscar ayuda. Podés ser libre. La perversión sexual no se sostiene toda la vida, no se puede sostener no se va a poder sostener toda la eternidad sobre tu vida porque fue vencida en la cruz. Pero tenemos que acercarnos al trono. Y te voy a decir una cosa más, no tenés que ser digno para acercarte a Cristo. Hay una frase que me gusta usar a veces que es, yo no voy a bañarme cuando estoy limpio, yo me voy a bañar cuando estoy sucio. Lo mismo es con Jesús, no tenés que sentirte digno o tenés que ser digno en ese momento para acercarte a Él. Claro, obviamente, hay que entender esto. Jesús nos recibe con todo lo que nosotros traemos del mundo y eventualmente Él nos va a ir a través del Espíritu Santo revelando qué tenemos que ir abandonando y qué tenemos que ir dejando y en qué tenemos que ir siendo transformados. Pero nos recibe con los que somos, con la finalidad de transformarnos en lo que podemos ser en Cristo Jesús para el reino, para traer su justicia acá a la tierra. Te mando un fuerte abrazo, fuerza, no estás solo, es un buen tiempo para poder ser libre de todas estas cosas y que por sobre todo haya paz del Dios que es el dador de paz por sobre todo. Te mando un fuerte abrazo.